grandes cosas, debemos no solo soñar, sino también planificar, actuar y creer. Para nuestra siguiente conferencia, los dividendos como una alternativa viable para remunerar a los socios, me complace presentar al doctor Raúl Jorge Yáñez Rodríguez, quien es licenciado en Contaduría y especialista en impuestos por la Universidad Panamericana, maestro en impuestos y doctor en Ciencias de lo Fiscal con mención honorífica por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Colaboró con la firma de impuestos Orozco Felgueres y Asociados. Es capacitador virtual del SAT a nivel nacional. Consultor fiscal de GBA Consultoría y Capacitación SC y en coordinación con la misma ha publicado diversos artículos en el periódico El Financiero. De manera independiente ha escrito en las revistas Consultorio Fiscal de la UNAM y en Práctica Fiscal. Es autor de los libros Pagos Provisionales de ISR Personas Morales y Pagos Provisionales de IETU, ambos de Editorial Gasca. Fue profesor invitado por la Universidad de Santiago de Chile en el Magíster en Planeación y Gestión Tributaria en 2005, 2007 y 2012. Profesor de diversas materias de impuestos a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Panamericana, en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, en el Instituto GBA y en el interior de la República, además de dirigir tesis de maestría y doctorado. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor, doctor Raúl Jorge Yáñez Rodríguez. Gracias, son muy amables, les agradezco mucho su presencia. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a tener oportunidad de platicar un tema, espero yo sea interesante. Cuando me invitan a participar aquí con ustedes, pues pienso en este tema porque hay muchos tabús en relación a los dividendos y bueno, pues ojalá sea productiva para todos ustedes. Esta columna del medio no nos deja mucho, nos divide, ¿no? En lugar de estar aquí o allá, voy a tratar de estar en los dos lados, aunque somos un mismo salón. Y por favor, por la mecánica que vamos a seguir, voy a exponer toda la presentación que compartí con ustedes que tienen impresa, para que hacia el final tengamos las dudas. Anótenlas por favor, no se queden con ellas, para que las desahoguemos y podamos realmente pues sacarle provecho a este tema. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con esto. Vean ustedes, primero, como les comentaba yo, hay muchos tabús, ¿no?, alrededor del tema de dividendos. Y lo primero, antes de hablar de dividendos, es cuestionarnos que cuando un empresario quiere hacer algún negocio, ¿con qué tipo de sociedad lo llega a hacer? Y no me dejarán mentir que cuando el empresario, sin conocimiento jurídico más que con su experiencia empresarial, va ante un notario y le dice quiero una empresa, el notario saca del cajón la SA y le dice este es tu fatal destino, ¿no? Es por eso el título de esa diapositiva un poquito mesiánica, ¿no? Que no solo de SA vive el hombre, hay otras formas, o le hubiera puesto ahorita pensándolo, no solo de SA vive el empresario. Hay muchas otras formas interesantes, inteligentes de hacer negocios. Hay muchos tipos de sociedades mercantiles, de sociedades civiles, que de acuerdo a la actividad de cada uno de ellos será la que resulte interesante como tal. Yo de hecho en la primera idea los hago partícipes de esta reflexión. Cuando un empresario trae en mente algún negocio y tiene la fortuna de caer primero en tus manos antes que con el notario, tú deberías de hacerle ver que hay muchas formas de hacer negocios. No una empresa necesariamente significa una sociedad que puede ser una SA o cualquier otra, sino que incluso como persona física podemos empezar a operar. Yo en la práctica así le aconsejo a mis clientes, tu propio crecimiento te detonará cuando necesitas ser una persona moral, pero si al principio puedes desarrollar tus actividades como física, honorarios, física, actividad empresarial, arrendamiento, adelante, son menos obligaciones, no llevo contabilidad de detalle, no tengo que enviar las balanzas mensuales, no tengo que cumplir una serie de obligaciones que una persona moral sí tiene que requisitar, ¿no? Por eso la evolución natural nos llevaría a que primero empezamos como física, el propio crecimiento, cuando necesite un préstamo, cuando requiera licitar para el gobierno, cuando vaya a importar o exportar actividades sin las cuales sin una SA no puedo operar, ahí es creíble constituir una sociedad mercantil como tal, ¿no? Primer punto. Entonces puede ser como física o moral. Una vez que el empresario tenga necesidad de constituir ya propiamente una sociedad, pues hay que repasar el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual me da cuenta de que existen 6 tipos de sociedades mercantiles. La SA, por estadística, es alrededor de más del 90% de las personas morales, sociedades mercantiles en nuestro país son esa figura, sociedad anónima.
anónima. Pero no olvidemos que también existe la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa como tal, que también tiene muchas ventajas. Hay muchos tipos de sociedades. El objetivo de esta charla no es detallar en cada una de ellas, simplemente invitarte a que las estudies, porque cada sociedad es distinta de acuerdo a su naturaleza. Es decir, no son 6 formas distintas, aunque en el fondo es lo mismo. Cada uno tiene su naturaleza, su forma de operar. De hecho, esto se concatena con la siguiente diapositiva. Algo que tú debieras preguntarle al empresario cuando va a hacer negocio, cuando va a hacer empresa, es qué tipo de socio vas a ser. Es decir, puede ser un socio capitalista o un socio que aportas trabajo. La generalidad de las personas morales en nuestro país, hablando de la micro, pequeña y mediana empresa, son personas donde el socio lo que aporta propiamente es su trabajo. No con esto digo que no haya capital, pero el microempresario empezó con el aguinaldo, con la jubilación que le dieron de 50, 80 mil pesos, la mete en el negocio. No hablamos tanto de un capital, sino de un trabajo. Por eso es importante conocer qué vas a aportar. ¿Por qué? Las sociedades capitalistas, de hecho solamente hay 2 tipos de sociedades capitalistas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que son la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. De 6 sociedades mercantiles, solamente 2 se fijan en el capital. Te quiero por tu dinero, te uso por lo que tienes, déjame tu dinero. Y la esencia de una sociedad capitalista, ¿cuál debiera de ser? Aporto mi dinero y ahí nos vemos, me voy a viajar por el mundo, me voy a otros lados y en marzo de cada año vengo a la asamblea anual a que me presentes resultados, me digas cuánto es la utilidad, cuánto me toca, me lo des y ahí te dejo mi dinero mientras yo considere que es un buen rendimiento. Cuando ya el rendimiento que me des no es adecuado, mi dinero viaja a otro lado y nos vamos. Esa es la esencia de una sociedad capitalista como la sociedad anónima. Por eso, si el socio vive de su trabajo y tiene de constitución una anónima, es complicado hacerle llegar recursos, porque la única forma viable, correcta, sin ningún riesgo de remunerar a un accionista de una capitalista es a través de nuestro tema, que son los dividendos. Y de ahí se crean muchos mitos que trataremos de dejar de lado. En cambio, unos cuantos comentarios en cuanto a sociedades que lo que importa es el trabajo. Las 4 restantes sociedades, aunque mercantiles, son sociedades que reconocen que el capital no es lo único importante, sino que el socio va a aportar su trabajo, su conocimiento, su experiencia, sus contactos, su forma de trabajar, etcétera. Es lo que va a aportar a la sociedad. Pero desafortunadamente un socio que no tiene un capital que invertir extra lo que gana, no puede darse el lujo de venir en marzo del próximo año a cobrar dividendos. Ya se nos murió de hambre mientras tanto. Tiene la mala costumbre de comer y 3 veces al día, ¿no? Por eso hay sociedades de personas como en nombre colectivo, responsabilidad limitada, comandita simple y cooperativa, que permiten estarle dando anticipos al socio para que viva de su trabajo sin que tenga ningún riesgo ni que sea mal visto. Por eso para mí la planeación fiscal comienza en plantearle al empresario la gama de alternativas que hay para hacer negocio, moral o física. Si es moral, cuando en su momento lo dicte, hay sociedades de capitales, hay sociedades de personas, para que tengamos el vehículo adecuado para hacerle llegar dinero a sus bolsillos de forma directa, ¿no? Como tal, como un antecedente. Vamos pues a meternos un poquito más. Bueno, una reflexión previa. ¿Cuál es el grave riesgo que se da cuando una persona aporta su trabajo, pero constituye una sociedad de capitales? Que como tiene la mala costumbre, ya dijimos, de comer diario, necesita dinero de manera recurrente. Y ahí es donde vienen las formas más comunes y a la vez más riesgosas de remunerar a los socios. Oye, pues qué fácil, además de ser el dueño, va a tener un salario por una función que desempeña, lo cual, insisto, no es malo, no digo que no se pueda hacer, pero vamos a acabar con una conclusión. Tiene un salario que se asigna porque además de ser dueño es el gerente de producción, porque él es ingeniero químico y sabe los procesos de su empresa de transformación de plásticos, ¿no? Entonces se asigna un salario. Por cierto, quién sabe si de mercado, ¿verdad? Un poquito elevado, y ahí conlleva ciertos riesgos como tal. Además, también es común que le paguemos por otros conceptos asimilados a
salarios. Un día necesitó dinero urgente, sacó de la caja chica 50,000 pesos. ¿Cómo le hacemos el pago para que no esté por ahí en deudores, en acreedores? Pues llévalo como un honorario asimilado y sobre eso le hacemos el pago, asimilado a salario. Resulta que el dueño es el empresario, es el dueño del inmueble donde está la bodega, se lo arrendo a mi propia empresa, ¿no? Yo me saco dinero de una bolsa para meterme en otra como tal vía arrendamiento. Honorarios, cobré honorarios por una actividad concreta que hice y se los cobra la sociedad. Y como ya se nos agotaron las formas legales o las formas que la ley de renta contempla, pues vamos a otras donde nos sentimos muy creativos, porque yo no le pago al socio, le doy préstamos, hombre, nada más le estoy prestando el dinero que por cierto jamás regresa a la sociedad, jamás me lo paga con un interés y el riesgo es espantoso. También nos pide anticipos por todo, ¿verdad? Es el dueño. Si el dueño hoy se le olvidó la cartera, pues le pide en caja chica 5,000 pesos para los gastos de la tarde y no se los puedo negar. ¿A dónde los llevo? Anticipos. Y está en gastos por comprobar y en deudores y en acreedores. Por eso yo en plan de broma siempre les digo, el empresario en la contabilidad es el Dios todopoderoso, porque está en todas partes, ¿no? En capital, en pasivo, en deudores, acreedores, anticipos, en todos lados anda. Y eso sí, cuando Hacienda llega y le dice, todo esto es una forma indirecta de un dividendo, ¿lo asimilas a dividendo y me le das ese tratamiento? No, ¿cómo crees? Y él gana por todo esto. Digo, es buen empresario, pero yo creo que es un superhombre, porque en un día tiene una jornada laboral y además da honorarios y arrenda y pide préstamos y va y no sé cuánta cosa hace. Yo creo que su día tiene 72 horas, ¿verdad? El empresario. Eso simplemente para que reflexionemos cosas que solemos hacer todos y que de alguna suerte pues a veces decimos es que es más barato pagarle por salarios, ni necesariamente es más barato, lo veremos, y dos, tenemos una contingencia laboral muy fuerte. Recuerden ustedes, la planeación fiscal no solamente no es pagar impuestos como muchos creemos, es también disminuir los riesgos existentes. Qué lamentable que a veces el empresario está durmiendo en una cama de fuego y lo peor es que no sabe dónde está. La planeación fiscal lo primero que hace es decirle, aguas, ¿dónde estás dormido? No te duermas en laureles, ese es el riesgo, y a lo mejor no conseguimos primero que no pague impuestos o pague poco, sino que el primer paso será disminuir esas contingencias que nosotros mismos les vamos creando como tal, ¿no? Una reflexión previa en ese sentido. Bien, sin embargo, si no le pagamos por todas esas formas, me preguntarás, ¿y cómo le pago? Ya lo dijimos, lo enfatizo por su importancia, la única forma correcta y sin riesgo alguno de remunerar a un accionista de una sociedad de capitales, léase SA, son los dividendos. Oye, pero es que el tema de dividendos es bien difícil, ¿no? Es complejo eso de piramidar y después piramida y la CUFIN y la CUCA y no sé qué otra comadre y hay mucho que determinar y por ahí hubo una CUFIN, que sepa Dios qué era y cómo fue y después que el acreditamiento. Es cierto, no es del todo, yo diría, es desconocido a veces el tema de dividendos, pero no es complejo como tal, no lo es, con que domines básicamente 3 artículos de la ley de renta que son el 10, el 11 y el 140. El 10 de renta me habla justamente de los dividendos, cómo se otorgan, cómo se piramidan, etcétera. El 11, si le quieres poner de nota, es un artículo que fue agregado apenas en 2014 a propósito de la nueva ley del impuesto sobre la renta. Ese 11 recién agregado nos habla de algunos intereses, que aunque le llamemos interés, la ley dice son dividendos. Aguas con el riesgo, no los traje a colación, no me da el tiempo, pero chequen las contingencias del 11. Y por último, el 140 de renta, 10 y 11 le hablan a la moral emisora, el 140 le habla a la persona física receptora del dividendo, le dice cómo lo acumula, cuánto acredita, qué derechos tiene. No es tan complejo el tema de dividendos si nos atrevemos a analizarlo y tratar de entenderlo. Oye, es que pon tú que no sea muy difícil, pero sí es muy caro. En apariencia lo es. Te voy a decir una cosa muy fuerte. Cuando tú das un dividendo, por cada peso de dividendos le pagas al fisco 43 centavos casi de impuestos. Exactamente 42 centavos, 42.86. ¿Es caro? Sí. La tasa efectiva de ISR de un dividendo es del 42, casi 43% en primera instancia. ¿Por qué digo en primera instancia? Porque tenemos formas de no pagar ese 43. Uno es la bendita CUFIN. Otra, aún en el caso, soy una sociedad nueva, no tengo CUFIN que arrastrar, no tengo que me proteja. Bueno, pago el impuesto, entiendo el desembolso, correcto, pero ese ISR, fíjate, se va a duplicar.
¿Por qué se duplica? Porque ese ISR pagado por la sociedad lo va a poder acreditar la propia sociedad contra el impuesto a su cargo. Te presentaré al rato un ejemplo numérico. Y además de ello, el socio física, cuando presente su anual, también lo va a acreditar. Es como si te dijera que un ISR que pago yo, también tú lo acreditas. Yo lo pago, pero lo acreditamos dos, lo recuperamos dos personas. Ahí hay una clonación, una duplicidad muy interesante, donde puede provocar para la moral que no tenga ya ISR a cargo, y para la física incluso saldo a favor que sí se lo devuelven las autoridades. Por lo tanto, quien dice que es complejo y que es caro es porque no conoce el tema. Quien lo conoce va a saber que no es muy complejo y que en primera instancia es fuerte el desembolso, velo así, es un financiamiento, pero que bien manejado nos va a permitir tener beneficios para la emisora y para la persona física receptora del dividendo. Otro mito más o menos establecido es que el dividendo es una vez al año. Sentimos que hacer actas asambleas es muy complejo, ¿no? Tenemos que ir todos al auditorio, vestirnos de frac, llevar caviar para el descanso, tomar nota de todo. No es así. Una asamblea de consejo se reúnen los accionistas, determinan los dividendos, los aprueban con algunos protocolos que vamos a ver y listo, y sobre eso se pacta un dividendo. Un dividendo no tiene que pagarse en una sola exhibición. Yo, persona moral, tuve una utilidad espantosamente grande, que si la doy de dividendos ahorita me descapitalizo. Perfecto. En la propia acta de asamblea se establece que los dividendos, por tanto, serán pagaderos en 12 mensualidades, por decirte algo. Con esto no descapitalizo a la empresa y no estoy desvirtuando, no es un salario, es un fruto de la utilidad convertida en dividendo, que en lugar de hacerte un solo pago por no tener liquidez, voy a hacerte 12 pagos y con eso vas viviendo. No es indispensable hacer un pago único, no es nada más algo esporádico como el bólido que pasó por los cielos de Puebla, no, es algo recurrente, es algo que puedo hacer de manera constante y que siempre te puedo estar pagando a través de ese instrumento. Ojalá, me regreso tantito, que esta diapositiva sobre las formas incorrectas de remunerar, se nos quiten estos miedos y lo remuneremos de la forma adecuada, ¿no? Al final del día. Bien. Les insistía esto, algunos creemos que es dificilísimo decretar un dividendo, es que no sé cómo se hace, traer al fedatario, casi televisar el evento. No, señores, es una asamblea anual que todas las sociedades mercantiles estamos obligadas a llevar a cabo y básicamente esos son los pasos a seguir. ¿Qué tenemos que hacer en primera instancia? Ojo, el título, es el proceso mercantil, justamente para poder dar los dividendos. Muchas veces como buenos contadores queremos, échame ya el número, yo calculo, hago los cálculos, está bien, pero antes debes de tener la parte jurídica, en este caso mercantil. ¿Qué hacemos? Primero, vamos a preparar internamente los estados financieros, responsabilidad directa del contador, del contralor, del director de finanzas, yo que sé de quién. Preparamos los estados financieros del ejercicio en comento. Una vez preparados esos estados financieros, ahora sí nos ponemos un trajecito decente y hacemos un acta de asamblea, donde van a estar todos los accionistas, los dueños, y vienen a oír las cuentas que de su dinero se hizo este año, ¿no? Cómo dimos de utilidad, cuánto generamos, eso es el activo, el pasivo, el capital, eso es sobre todo el resultados, y conclusión, llegamos a esta utilidad, suponiendo que la haya, ¿verdad? Tenemos una utilidad de tanto como tal. Una vez celebrado la asamblea de accionistas, pues, y expuestos los estados financieros, se aprueban los mismos. El consejo de administración aprueba, da su voto de confianza y dice: buen trabajo, llevaste a cabo buen desempeño financiero de mi dinero este año, apruebo los resultados y por lo tanto, una vez aprobados, siguiente paso, esa utilidad de determinado monto, tenemos que decidir qué le vamos a hacer. Hay veces que necesitamos, como muchas ocasiones, reinvertirla. Nada de que gozas ahorita de dinero, ni modo, te aprietas otro hoyito al cinturón y te esperas otro año, porque esa utilidad nos va a servir para comprar la maquinaria que necesitamos, para hacer la contratación de personal, para hacer la apertura en Campeche, para lo que necesite cada sociedad. Un destino, pues, puede ser la reinversión. Sin embargo, yo me cuestiono, una sociedad verdaderamente eficiente, año con año debiera estar dando dividendos a sus accionistas, considerando que sean verdaderos accionistas, no el dueño de la empresa. Seamos honestos, si tú tienes un ahorro, 100,000 pesos, y una sociedad no te da un dividendo durante un año, ¿lo vas a seguir dejando ahí?
pues mejor me lo llevo al banco y barato. Ahorita se pusieron las pilas, comentario al margen, banco, esos de Walmart, ¿cómo se llama? Banco Walmart, ¿no? Esos de Walmart, qué evidente, ¿no? Banco Walmart está dando 6% de rendimiento como tal, lo cual ni el propio CET te lo ofrece. Pues mejor me lo llevo allá y me da más, ¿no? Y no ando con que actas de asamblea y a lo mejor la sociedad quiebra y una serie de cosas, ¿no? Cuidado con esa parte. Una verdadera sociedad, eso de verdad debiera estar dando dividendos interesantes cada año a sus accionistas. Entonces, supongamos que el destino de los dividendos, de la utilidad, no es reinvertirlos, sino decretar dividendos en favor de los accionistas como tal. En este punto, sin meterme mucho a detalle porque el tiempo no nos lo da, te comento 3 artículos que ojalá lean de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El 19. Este artículo, el 19, me establece que los dividendos se pueden dar hasta que sean aprobados los estados financieros. Antes no. ¿Cuántas veces no celebramos acta, no aprobamos nada y nada más del estado te doy tanto? Ojo, hay que hacer la formalidad previa para que el dividendo se pueda repartir. Primero, requiere que sea aprobado los estados financieros. Segundo, te condiciona. No puedes repartir utilidades antes de amortizar pérdidas de ejercicios anteriores. Tú sabes que en tu capital tienes un rubro llamado pérdidas acumuladas. Entonces, si hay algún año hay dividendos, antes de dar a los socios tendría que restituir esas pérdidas. Y dice, en caso de que no cumplas esto y aún habiendo pérdida tú das un dividendo, la sociedad podrá repetir, es decir, pedírselo al accionista al cual se lo dice indebidamente y tiene obligación de restituirlo. Por eso consideren esas 2 cosas importantes. Otro, 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. No olvides el famoso fondo de reserva. Separar un 5% anual de las utilidades hasta en tanto constituyamos este fondo de reserva. No siempre lo hacemos y es algo que de no tenerlo, pues es evidente, yo no puedo darte un dividendo si antes no tengo una reserva creada. 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y por último, 117. El 117 me dice que los dividendos se les dan a los accionistas en proporción a las acciones que tengan efectivamente exhibidas. ¿Cuántas veces el socio va ante el notario y dice, ¿cuánto capital? 100,000. ¿Cuándo lo exhibe? Ahí después, ahorita tú ponle por favor, compadre, que son 100,000 pesos y ahí quedamos. Si las acciones no están pagadas, no puedes darle dividendo a esa persona y lo que te indica la ley es lo que le ibas a dar de dividendo, ¿para qué lo tomas? Como pago de las acciones que te debe. Por eso solo se llevan dividendos 117 aquellos que hayan exhibido la totalidad o en la proporción de las acciones que tengan realmente exhibidas, ¿correcto? Una vez pues aprobados los estados financieros, decidido el destino de darlo vía utilidad, vamos ahora sí a decretar los dividendos. ¿Cuántas utilidades tiene una persona moral? Una sola. Pero ¿cuántos en cuanto los divide? De ahí el término, en tantos accionistas tenga. Por eso el nombre de dividendos. Una sola utilidad la divido, te toca de a tanto y ahí también hay que establecer, último paso, la forma de pago. En una sola exhibición pagadera el día de mañana, cada mes por falta de liquidez, un pago trimestral, por ejemplo, de acuerdo a eso, a la liquidez, a la capacidad financiera de la empresa y las necesidades de los propios accionistas como tal. Una vez decretada la forma de pago y queda en acta de asamblea, con que yo lo haga puntual, recomendaciones prácticas, transferencia o cheque no al portador sino a nombre del beneficiario para hacer el pago de los dividendos, el registro contable adecuado para tener el soporte tanto jurídico, contable, como fiscal en su caso. Ese es el proceso, no requiere mayor complejidad sobre el particular. Bien, ojalá una vez que hayamos decretado los dividendos tengamos un paraguas protector llamado CUFIN. Mucho cuidado, vamos a desmitificar también a la CUFIN. ¿Cuántas veces pasa el empresario nervioso, viene allá a mi escritorio y por ahí ve un papel que dice CUFIN, te pregunta ¿qué es eso? Tú inocentemente le contestas, es hasta lo que podemos repartir de utilidad sin pagar ni un peso de gravamen. Se le vuelve la vida preciosa porque vio 4 millones de CUFIN y entonces el hombre quiere 4 millones de dividendos. Por favor, la CUFIN es una mera referencia, es un paraguas, lo grande o lo chico que sea, que cuando tenemos un dividendo vamos a poder darlo sin un peso de gravamen hoy. Pero
un dividendo está dado no por cuánto tenga en CUFIN, sino por dos aspectos importantes. El primero, que tenga utilidades contables, no fiscales, que la soporten. Oye, quieres dividendos y ve tu balance general y tienes pérdidas acumuladas que parece el cráter que dejó un meteorito, ¿no? ¿De dónde quieres que te dé dividendos si no hay utilidades contables? Es que fiscalmente, mira, llega una utilidad fiscal muy grande, pues mal hecho por tu fiscalista, ¿no? No sabe matar la base fiscal, pero eso es otra cosa. Uno, utilidad contable. Y dos, a lo mejor sí, en efecto, en el rubro de capital tengo una cuenta de utilidad contable de tanto, pero cuando me voy arriba en diagonal a ver bancos, tengo 5 pesos en bancos. Dos, la liquidez o el flujo de efectivo es lo que denotan el decreto de un dividendo. ¿Por qué? Porque hay tesis de la Corte que avalan que cuando yo para dar un dividendo, si no tengo flujo, pido prestado, eso puede ser un síntoma de quiebra técnica, porque andas empasivándote, no para algo productivo, sino para dar dividendos y el día de mañana seguro vas derechito a la quiebra como tal. Entonces, cuidado, los dividendos se pactan con base en la utilidad contable y en el flujo. Ahora sí, cuando vea cuánto es mi utilidad contable y cuánto flujo soporta, entonces, solo entonces me fijo en la CUFIN y digo, afortunadamente todo está cubierta, cereza del pastel, no lleva impuesto, o no lleva impuesto tal parte y la otra sí lo causaremos, pero la CUFIN es una mera referencia al final del día. Esta reflexión, por favor, tómala muy en serio. Tú sabes que pertenecemos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es el club de los países ricos del mundo, y ahí hay directrices, hay reglas, ¿no? Como cuando vamos a un pues no sé, un deportivo, tenemos que llevar cierta vestimenta, etcétera. Así, para entrar o para permanecer en la OCDE hay que cumplir ciertas exigencias. Te lo comento muy escuetamente. En la OCDE, que son 34 países miembros, solo México, porque estamos ahí, es el único país que tiene un concepto como la CUFIN. Ninguno otro lo tiene. El argumento que soporta la CUFIN, ¿cuál ha sido durante muchos años? Es que hay una duplicidad de impuesto, ¿no? Porque si la sociedad mercantil por las utilidades ya pagó un impuesto, y cuando ese dividendo se lo ponga al socio va a ser otro impuesto, se duplica, y Dios y la Virgen de Guadalupe nos libren de esa calamidad. Por Dios, eso por favor te pido que empecemos a desmitificar también esa idea. Ningún país OCDE lo tiene. Por lo tanto, en todos los países OCDE, salvo México, cuando el corporativo, la persona moral o la sociedad jurídica pues genera una utilidad, paga un ISR, o como le llamen allá, pues paga un impuesto. Y cuando se lo pone al socio, vuelve a pagar, y no hay duplicidad alguna como tal. ¿Por qué? Porque se trata de dos momentos diferentes, donde ahora la riqueza va de una ficción llamada persona moral a alguien de carne y hueso, que es un socio como tal. Entonces, ¿qué te quiero decir sin darle más vueltas? Hay mucha presión por parte de la OCDE de que me desapareces esa mafufada de tu CUFIN, ¿eh? Eso no lo queremos en países bonitos. Dije mafufada por no decir lo de la hierba, ¿no? Entonces es una verdadera fumada eso de la CUFIN. Por favor, me lo quitas si quieres seguir perteneciendo al selecto grupo de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, etcétera, Alemania, en fin, ¿no? Entonces, ojo, cuando el río suena, toma el dicho, es que agua lleva. Hay creencias de que en el corto plazo la CUFIN desaparezca, y claro, hay quien se pondría muy apasionado a decir hay un derecho adquirido. Acuérdate que en materia fiscal no hay derechos adquiridos, nos quitan las cosas en el momento en que se dé la gana y se acabó. Cuando más esperaremos un transitorio que nos permite usarla en un año, no sé, estoy inventando, yo no soy legislador, yo sí soy gente honesta, pero pues estamos suponiendo como tal, ¿no? Entonces en este caso, ojo, no esperemos a que nos digan, ¿qué crees? Ya la vamos a quitar y tienes un año para repartirlo. Mejor llega hoy inmediatamente a ver cuánto tienes de flujo, cuánto de utilidad contable y cuánto de CUFIN, para que sorprendas al socio con un dividendo sin pago de impuestos hoy que lo hay. Ojo, ya se dio el primer paso para quitar esta idea de la duplicidad del impuesto. Utilidades generadas de 2014 en adelante, te tengo que retener ¿cuánto? Un 10%, y ese 10 que te retenga definitivo será, ya nadie me lo quita. Aguas, ya fue el primer golpe fuerte contra la CUFIN. El siguiente es desaparecerla. Úsala mientras la tengas. Bien, la tendencia es desaparecer la CUFIN.
y listo, ¿no? Ojo, nada más en la segunda idea de esa diapositiva te comparto algo, una reflexión previa, ¿no? Que soporta. Ya sé que el YETU hoy no está vigente, pero cuando estuvo vigente el YETU, en su articulado nunca tenía nada de la CUFIN, nunca me hablaba nada de que las utilidades que ya pagaron, que no vuelvan a pagar, etcétera. Es mi forma concreta de decirte, los nuevos impuestos, como el YETU, tendencias mundiales, no contemplan el aspecto de la CUFIN. Por eso, utilizarlo mientras exista como tal. No vaya a ser que cuando la perdamos, entonces sí le lloremos a la CUFIN que se nos fue, ¿no? Bueno, tener cuidado en ese punto. Nada más a manera de repaso, ya que tanto hablamos de la mentada CUFIN, la CUFIN, de acuerdo al 77 de renta, se determina conforme a la siguiente mecánica. Tenemos que partir del resultado fiscal. ¿Cuál es el resultado fiscal? El que establecemos a su vez en términos del artículo 9 de renta. Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada, eso se llama utilidad fiscal. A la utilidad fiscal le puedo amortizar pérdidas fiscales de años anteriores y eso se llama resultado fiscal, 9 de renta. Parto de ese resultado fiscal y le quito en esencia tres cosas. El ISR efectivamente pagado, es decir, el ISR corporativo. Le quito también los gastos no deducibles, los del 28 de renta, con excepción de dos fracciones, te las puse ahí chiquitas, excepto fracciones 8 y 9 del 28, es decir, esos, aunque no deducibles, sí se restan del saldo del resultado fiscal. ¿Qué dice la fracción 8? Son provisiones para crear reservas anuales. Excepción de la reserva del aguinaldo. El aguinaldo lo voy provisionando mes a mes, a pesar de lo cual no es un deducible, porque sí lo va a hacer cuando pague el aguinaldo. Entonces, fracción 8, provisiones para gastos del ejercicio. Y la fracción 9 son provisiones para crear estos fondos de jubilaciones. Pero no fondos de jubilaciones de la Afore, son fondos de jubilaciones que ciertas empresas dan, jubilaciones particulares, amén de la que tengas en la Afore. Más detalle de esto, además del 28 fracción 9, el 29 de renta. Ese artículo me detalla cómo se hacen, cómo se constituyen estos fondos privados de pensiones a efectos de darlos a los trabajadores en aquellas empresas que tengan esa capacidad económica. Salvo estos dos conceptos, todos los demás gastos no deducibles los quito de la base y por último quito la PTU efectivamente pagada. No me da el tiempo, pero nada más un asterisquito ahí en la PTU porque requiere cierta reflexión, dado que si tú te pones a analizarlo, en el resultado fiscal ya tiene disminuida la PTU, ¿cierto? Otro, los gastos no deducibles, te dije, son los del 28. Si tú checas el 28 en sus últimas fracciones, hay una fracción que expresamente dice que la PTU es no deducible. Entonces, técnicamente ya fue restada en el resultado. Estaría como parte de los no deducibles restando, y todavía quieres que la reste aquí. No, pues si quieres la resto 10 veces para que amarre bien, ¿no? Y se sienta su efecto. Entonces cuidado, insisto, no me da el tiempo de reflexión, pero nada más ponerle ahí, hay que ver, analizar la conveniencia o no, lo jurídico o no, de disminuir la PTU, que se llega, insisto, a tercerizar su disminución en el efecto de esta mecánica, ¿de acuerdo? Eso me da como resultado la UFIN de cada año y al saldo de la CUFIN le sumo las UFINes de años anteriores y sobre eso lo determino. En pantalla te quise compartir, perdón que se vea tan saturado, así no se hace una presentación de PowerPoint, pero bueno, nada más para ponerte toda una tesis completa. Ojo, es una tesis de nuestros máximos tribunales, un criterio aislado. Vamos a leer lo que les puse en negritas, que es lo importante, por ahí de la mitad. Dice, en ese sentido, las normas que regulan el procedimiento de integración de la CUFIN sí pueden ser sujetas al escrutinio constitucional a la luz de los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. Te platico la historia. Resulta que cuando alguien impugnó lo anterior en cuanto a la PTU, que se disminuye 3 veces, lo impugnó y la Corte le dijo no es aplicable esto, o más bien la pretensión de Hacienda era no aplica esto que lo ventiles ante tribunales porque la CUFIN no sirve o no es un elemento esencial de los impuestos. Recuerda que la Corte solamente puede ver los elementos esenciales. ¿Cuáles son? Sujeto, objeto, base y tasa. Pero la Corte afortunadamente no se comió eso de Hacienda y razona y dice sí pueden ser del escrutinio de la Corte. ¿Por qué? Vamos a la siguiente diapositiva.
porque dicha cuenta constituye, dice, un instrumento. Yo no coincido que sea contable, la CUFI no es contable, ahí sí como que se me perdieron, pero dice es un instrumento contable que incide directamente en la determinación del impuesto a pagar por la distribución de dividendos, bla, bla, bla. Conclusión, dice, sí lo podemos analizar como corte, porque la CUFIN, por supuesto, incide en un elemento esencial del impuesto, que es el propio impuesto, porque de ella depende que pague o no pague impuesto cuando doy dividendos. Por favor, esa tesis ojalá les sea de utilidad, sobre todo simplemente para saber que ante la duda de restar 2 o 3 veces la CUFIN, podemos acudir a la Corte y la Corte seguramente nos dará luz si sabemos manejar este asunto adecuadamente. Para mí la esencia de todo esto, más bien si quieren tomar algo, es la parte de abajo, que desafortunadamente lo puse con letras pues todavía más chiquitas, donde es una contradicción de tesis. Ya te hablaba yo de que algunas veces se impugnaba y no se ganaba bajo el argumento de que no pueden analizarlo la propia Corte. Fue una contradicción que nos dio el derecho de que sí sea analizada la propia CUFIN. Esa contradicción de tesis, ahí tienes la fecha, y bueno, ya lo demás no es importante, cuántos votos, etcétera, con que tomen la parte inicial es más que suficiente. Bien. Vamos a ver los efectos del dividendo para la persona moral emisora del propio dividendo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Primero, debemos de determinar la existencia y el monto de la CUFIN, ¿verdad? La CUFIN no es algo que no debamos de determinar. ¿Cuántas veces, seamos honestos, llegamos a una empresa? ¿Cuánto dice de CUFIN el año pasado eso? Ah, perfecto, actualízalo, y el contador anterior ahí sí es bueno, ¿no? Cuando nos conviene es bien malo y bien burro, y por eso yo estoy aquí, pero cuando termina la CUFIN es el mejor de los expertos. Lo que puso está bien, tú actualízalo. Hay que analizar, hay que saber si realmente la CUFIN está determinada conforme a procedimiento o no. Segundo, saber, una vez que decretemos dividendos, cuánto es el ISR a cargo de la persona moral emisora. Ahí es donde no debemos de olvidar el 10 de renta, que nos obliga a piramidar el impuesto. Lo veremos que en un ejemplo numérico, y con base en eso causar un impuesto que, insisto, en primera instancia suena caro porque ronda el 43%, pero no va a ser así de forma definitiva. Y una última idea que debes de tomar también en consideración: hay veces que tu persona moral, decretas el dividendo, quieres dárselo al accionista en efectivo, ¿no? Cuando digo efectivo no es peso sobre peso, ¿no? Sino transferencia, traspaso, y el accionista dice, a ver, me gusta esta sociedad, dejé mi dinero, me están ofreciendo ahorita un dividendo que me puedo llevar, pues mejor que hago, lo reinvierto para tener yo más acciones, aunque hoy no me lleve nada. Hoy me llevé esto por tener un 10%. Si yo reinvierto, voy a tener un 15%. El año que entra sí me llevo mi 15 enterito, ¿no? Entonces, ojo, aquella distribución de dividendos que sean reinvertidos en la adquisición de acciones de la propia empresa, en los 30 días naturales siguientes a la fecha en la cual se da justamente el decreto de dividendos, se tiene la facilidad de no considerar el ISR por razón obvia, es decir, no pago hoy el ISR. Aunque es un dividendo que te di, como se regresa a la propia sociedad, no hay impuesto sobre la renta por esa cantidad. ¿Hasta cuándo causará o la moral, pues, el ISR por esa distribución de dividendos? Hasta el año que entra, cuando en lugar de un 10 tenga un 15 y diga, ahora sí, vénganos tu reino, porque voy a gozar de lo que reinvertí el año pasado. Hasta ese momento se calcula el ISR de las acciones que fueron reinvertidas en los fines de la propia empresa. Una corrección, dije 30 días naturales, no son naturales, son 30 días como tal hábiles, no tomando sábados, domingos, ni días festivos, ni mucho menos, ¿no? Bien, es el plazo que tenemos. A ver entonces que para esos dividendos no se calcula hoy el impuesto sobre la renta conducente. La mecánica de cálculo a la luz del artículo 10 es muy sencilla. Al monto del dividendo que vamos a distribuir, les adelanto, los ejemplos que les pongo todos están concatenados, vamos a ir siguiendo una secuencia. Vamos a suponer que es un dividendo que le voy a dar a cierto accionista, le corresponden por su tenencia 100,000 pesos de dividendo. Lo tengo que piramidar con el factor del 1.4286, lo cual me da el monto del dividendo piramidado. Al mismo le voy a aplicar la tasa del artículo 9 de la ley de renta, que es del 30%, y me va a dar un ISR causado de 42,858 pesos. Lo último que voy a hacer, que va a tener que hacerse, al dividendo piramidado 142,860,
le quito el ISR que voy a pagar, que son 42,858, y casualmente ¿cuánto me queda? El primer renglón, que son los 100,000 que te prometí de dividendo. Por eso se piramida. Si yo a ti, accionista, te prometo 100,000 de dividendos, ¿cuánto te tengo que depositar? 100,000. Es como cuando alguien quiere ganar un salario, ganar eso. Si yo quiero ganar 10, en efecto, tengo que piramidarlo para que una vez quitadas retenciones me queden mis 10. Así es el dividendo. Lo que te prometo, te lo doy. Si ven, no sale por 2 pesitos, ¿verdad? Porque el factor de 1,4286 pues no permite tener más decimales y por ahí se nos pierden ciertos pesos. Pero la conclusión es que para calcular el impuesto sería este. Abajo en azul les puse la tasa efectiva del impuesto, que son 42,86%. ¿Cómo sale esa tasa efectiva? Simplemente si yo el ISR de 42,858 lo divido sobre el dividendo que te vas a llevar, que son 100,000 pesos, implica que por cada 10 pesos, 4 pesos con 28 centavos son de puro impuesto. Insisto, hasta aquí dices, está de locos, yo no determino, carísimo, pero veremos que no es así. Ojalá logremos quitar esta idea. Una última reflexión. ¿Cuánto flujo necesito tener para decretar un dividendo de 100,000 pesos? 142,860. Porque van 100,000 para mi socio interno y 100,000 para mi socio externo, que es el SAT, que es el mejor socio de todos, ¿no? No hace nada, pero se lleva su buena tajada de todos nosotros. Entonces, ojo con el flujo. Oye, es que ahí dice que hay una utilidad de 1,000,000, tengo flujo de 1,000,000, ya la hice. No, tendrás que tener 1,428,600 para poder hacer frente, si es que no tienes CUFIN, en el peor de los casos. Hay que considerar, pues, también el flujo financiero. Buena noticia. Esos 42,858 pesos que tuve que pagar, yo persona moral emisora, los puedo acreditar contra el propio ISR que cause en el ejercicio en cuestión. Es decir, ahorita el decreto fue ahora en mayo, cuando en diciembre determine el ISR de la persona moral y me salga por pagar 500,000 pesos o 100,000 o que fuere, le voy a acreditar el ISR que yo ya pagué vía dividendos. Entonces, velo así, el ISR que se causa por dividendos no es en el fondo un ISR por dividendos, es un adelanto, velo así, a cuenta del impuesto anual que la propia persona moral va a causar. Razónalo. ¿Cuántas veces la empresa cierra el ejercicio con un impuesto sobre la renta pagado al SAT? Pues en lugar de que se lo pagues al SAT y sea lo único, mejor ponle dinero al socio de dividendos, aunque lo adelantes, pagas el impuesto, pero después lo acreditas, ¿no? Entonces es interesante porque se permite recuperar. Eran 42,000, ¿recuerdas? Mi primer ejemplo, tengo 50,000 de ISR causado, acredito 42 y listo, ¿no? Pago 8,000 pesos como tal. Otro ejemplo, no me lo logro acabar. Pensemos que yo de ISR anual tuve 30,000 pesos y tengo 42 por recuperar. A 30 le quito 30, no pago nada, y los 12 que me sobran, segunda idea de la diapositiva, ese exceso lo puedo acreditar contra el ISR de la persona moral emisora de los siguientes 2 ejercicios. Tienes 2 años más para acreditarlo, con una noticia buena adicional. El acreditamiento no tendrás que esperarte hasta el impuesto anual, sino que no se los puse ahí, desde los pagos provisionales lo puedo acreditar. Fíjate lo interesante. Conclusión, el ISR que pague por dividendos puede disminuir el ISR de la propia persona moral ese año. Puede de plano nulificarlo, que no pagues nada, o en el tercer escenario no solamente no pagar nada este año, sino que tengo un exceso que ocupo en los siguientes 2 años desde mi pago provisional. Tú sabes que al pago provisional no le quito nada, ¿no? Son ingresos nominales por coeficiente y eso me pagas, cuando mucho pérdidas. Si no las tengo, eso pago. Le acredito el ISR de dividendos y a lo mejor ya no desembolso nada. Conclusión, ojalá te lleves esta idea. Cuando una moral distribuye o paga un ISR de dividendos, velo como lo que es un anticipo a cuenta del ISR anual o de los siguientes 2 ejercicios. No es un impuesto extra, un impuesto más caro, un impuesto por dividendos, y la empresa se rige por otras reglas. Es un adelanto o anticipo. ¿Correcto? Avanzamos. Con ejemplo. Vamos a suponer que el cierre del resultado de esa persona moral es el siguiente. La persona moral en el ejercicio 2015, vamos a ponerlo, tuvo ingresos acumulables por 1,540,000, deducciones de 900,000 pesos. Dijimos que también le quito ahí la PTU pagada por 270.
y eso me da la utilidad hasta ahí de 2.88. Esos 2.88, estoy viendo chueco, discúlpenme. No, sí está bien, me da 2.88. Le quito pérdidas fiscales de 196 y me da un resultado fiscal de 91.210, ¿correcto? A lo cual le aplico la tasa del 30% y yo tengo un ISR causado del ejercicio de 27,363 pesos. Me voy a regresar tantito. ¿Cuánto pagamos de ISR por la operación? 42,860, vamos a redondearlo. ¿Cuánto necesito ahorita? Nada más hasta lo que requiera. Pedimos que las preguntas al final no sean malitos, las apuntan y con todo gusto. Entonces le acredito la misma cantidad de ISR que son los 27. ¿Cuánto causo de ISR? Nada, gracias a los benditos dividendos. ¿Quieres otra buena noticia? Los 18,310 que tuviste que efectuar de PPs se convierten en saldo a favor. Claro, viene tu viacrucis de pedirlo en devolución, Dios te agarre confesado, pero es un derecho que tienes por ejercitar. Conclusión, el ISR de dividendos nos puede incluso llevar a generar un saldo a favor en la declaración anual, ¿correcto? ¿Cuánto necesité acreditar? 27, me queda un exceso, ¿cierto? Vamos a la siguiente diapositiva. En esta les estoy presentando el pago provisional, porque recordarás que dijimos que el exceso lo puedo llevar en los 2 años siguientes, pero no solamente hasta el anual, sino adelantarlo desde los pagos provisionales. Por lo tanto, determino mi pago provisional del mes que tú quieras. Tengo ingresos nominales de 983,000 pesos. Pensemos en una empresa con un coeficiente del 0.2165. Eso me da una utilidad fiscal de 212,908. Tengo pérdidas fiscales por 58, una utilidad fiscal base de 154, que por el 30% me da un ISR causado de 46,256. Ojo, primero le acredito los PPs anteriores. Resulta, pensemos que ese es el pago de mayo, de enero a abril yo ya he cubierto en PPs 28. Si hacemos la resta mental, 46 menos 28 son como 18, ¿no? Que todavía nos faltan. Entonces, no, menos, obviamente son 15. No, son 18 que me faltan, ¿no? ¿Cuánto me queda de exceso? Eran 42 menos, me regreso, menos 27 que ya tomamos, me queda por recuperar 15,000 pesos. Lo acredito en el renglón marcado con azul, acreditamiento del ISR de dividendos 15, y en lugar de pagar los 18 que habíamos dicho, únicamente voy a pagar 2,034 pesos. Una ventaja extra donde desde los pagos provisionales, el ISR pagado por dividendos te puede disminuir el impuesto a cargo que en su caso tengas, ¿correcto? Avanzamos. Ojo, como siempre, ¿verdad? Te amenaza, si pudiéndolo acreditar no lo haces, lo pierdes hasta por el monto de esa cantidad. Y última aseveración también, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, acredité más en pagos provisionales del impuesto anual causado? Acredité en PPs 80, pero resulta que en la anual nada más calculé 60 o causé 60, aunque acredité 80, se consideran nada más acreditados ¿cuánto? Hasta el impuesto anual, que son 60, ¿no? Es lo que la segunda idea nos hace ver en ese sentido. Bien, vamos a ver ahora contra el impuesto sobre la renta de los siguientes ejercicios, y aquí te pongo un planteamiento para que veas la diferencia. ¿Qué pasa cuando lo tome contra el ISR de los siguientes años? Vamos a ver primero la columna incorrecto, así no se hace. La persona moral tiene ingresos, deducciones menos PTU, una utilidad de 292,000 pesos, tiene pérdidas de 257, llega a un resultado de 34. Le aplico la tasa del 30% y causo un ISR de 10,000 pesos, ¿correcto? ¿Cuánto teníamos de exceso de remanente que tomé en PPs y también en anual lo puedo tomar? 15. ¿Cuál sería el error? Tomar primero el acreditamiento de dividendos, porque si yo a 10 que causo le acredito dividendos de 15, ya de entrada generé ¿cuánto? 5,000 de saldo a favor, y después le sumo o lo comparo contra los pagos provisionales efectuados de 46 de PPs más 5 de exceso, mi saldo a favor es 51. Así, aunque nos guste, no se hace. ¿Cómo se hace? Lo que lo sombreo de verde en la columna derecha. Vamos a partir del ISR del ejercicio 10,452.30, que si ves es igual en ambos casos, ¿cierto? La reglita anterior me dijo,
si lo que tú acreditaste en PP se excede al impuesto anual, solo acreditas hasta el impuesto anual. Por lo tanto, yo no puedo acreditar 15, aunque es lo que me sobra. ¿Cuánto acredito? Hasta 10,452. ¿Con eso qué logro? ¿Y ese recausado? 0. Y ahora sí, solo los pagos provisionales se convierten en saldo a favor. ¿Estamos de acuerdo? Es la forma de hacerlo. ¿Qué va a concluir de esto? Hoy esos 5,000, porque en el incorrecto acredité 15, aquí solo 10, esos 5 los perdí. No, porque ese es tu primer año. Tienes que un segundo ejercicio para recuperarlo. Vean ustedes lo bondadoso del tema, aunque hay que saber hacerlo para no caer en errores. Bien, el efecto del acreditamiento en la CUFIN, pues simplemente me dice que cuando yo decrete un dividendo, voy a tener que restarle ese saldo a la CUFIN y voy a tener por ahí que hacer un efecto de despiramidación. Ve la parte final de la diapositiva. ¿Te acuerdas que cuando te enseñé los números dijimos para piramidar multiplicas por 1.4286? Cuando tú ya lo pagas, despiramidas con el punto 4286. No es un tecnicismo, simplemente que les comparto. Bien, mucho cuidado. A partir de 2014 nació el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos dice que cuando tú pagues ciertos, aunque le llames intereses, la ley los va a asimilar a dividendos. Foco rojo. Los intereses que deriven de algún crédito que sea otorgado por una persona moral residente en México a una de sus partes relacionadas, como tú sabes que ahí puede haber manipulación, me dice, aunque tú le llames intereses lo que ella te está pagando por el préstamo que le diste, la ley en el 11 lo va a asimilar a dividendos. Llámale como quieras, va a ser un dividendo y por lo tanto vas a tener que piramidar y todo lo demás. ¿Cuándo? Cuando se den alguna, no todas, la que sea de estas causas. Que el deudor formule por escrito una promesa incondicional de pago a una fecha determinable. Que los intereses no sean deducibles a la luz del artículo 27, fracción 13. Cualquiera de esas dos cosas que se den, o también, por ejemplo, si hay un incumplimiento del deudor para pagar el interés, que el acreedor pueda o tenga derecho a intervenir en la dirección de la administración de la sociedad de que se trate. Conclusión de estos tres temas: son cláusulas en el contrato que avalan que no es un préstamo, es una especie de toma de capital, porque dime, ¿quién tiene derecho, si no pagas un préstamo, a intervenir en tu administración? Pues nadie, ¿no? El banco, aunque sea el más carero, si no le pago me tendrá que demandar y embargar, pero jamás va a tomar un puesto en mi consejo de administración para tomar de ahí decisiones, ¿no? Son prácticas que, como son entre partes relacionadas, de alguna suerte manipular esto, la autoridad pone el freno y dice: si haces alguna de estas cosas, aunque le llames interés, es un dividendo y me causas el impuesto, como lo hemos compartido. Son básicamente los intereses que provengan de todo esto. También los intereses de los famosos créditos respaldados, que están muy de moda últimamente, ¿no? El famoso lease and back, es decir, te vendo la maquinaria y tú mismo me la arrendas. El crédito lo amparo con la propia maquinaria. Mucho cuidado, ese tipo de créditos respaldados también requieren muchas reflexiones adicionales, ajenas al tiempo de hoy. Nada más te las plasmo ahí para que las tomes en consideración. Muy bien. Vamos a ver ya por último el efecto del dividendo para la persona física, para mi socio de carne y hueso que me estás dando ese dividendo. Es, a la luz del 140, un ingreso acumulable. A fuerza tengo que acumular el dividendo que me diste, pero no solamente el dividendo con todo y el impuesto, es decir, acumulo, para mi ejemplo, 142,000 pesos. Pero a cambio de eso puedo acreditar el ISR que pagó la persona moral emisora del propio dividendo. Y la última idea, por favor, no la olviden, será objeto de una retención del 10%, dice el segundo párrafo del 140, pero ahí falta la precisión. Esa retención del 10% con carácter definitivo solo aplica para dividendos provenientes de utilidades de 2014 en adelante. Si te doy dividendos provenientes de utilidades de 2013 para atrás, va sin esa retención como tal, ¿correcto? Entonces es una ventaja adicional en cuanto a poder utilizar utilidades anteriores. Así de sencillo. ¿Cuánto me diste de dividendo? 100,000. ¿Cuánto me vas a retener porque esa utilidad es 2014 o 2015? Me vas a retener 10,000 pesos. Ahí sí. Desafortunadamente esos 10,000 pesos que la sociedad me retiene
es definitivo. ¿Qué quiere decir esto? No lo acredito, no genera saldo a favor, no nada. Ya es un impuesto perdido, no perdido, dado directamente a la federación. Por eso, perdonen la insistencia, mientras haya CUFIN, utilícenla. Fue el primer golpe a la CUFIN. Hay una retención aunque tengas o no CUFIN. El segundo paso puede ser quitarla de forma definitiva. Entonces, ¿cómo va a ser mi anual? Pensemos que yo literalmente vivo de mis dividendos, no tengo otro ingreso. ¿Cuánto tuve de ingreso en el año? Los 100,000 que me dio la persona moral emisora, pero tengo que acumular el dividendo más el impuesto, es decir, acumulo 142. Ahí les metí deducciones personales por no olvidar las que van en el anual. Ojo, bajito, para que no digas que vía eso mato y por eso me sale el saldo a favor, ¿no? 9,000 pesitos modestos de una serie de médicos, una colegiatura de un mes y listo, ¿no? 9,000 pesos me da una base gravable de 133,000. Como es impuesto anual y soy física, le aplico tarifa del 152. Tengo un ISR causado real con tarifa, lo puedes verificar, de 15,102 pesos. ¿Pero qué puedo hacer? Acreditar los 42 que pagó la persona moral emisora, que por cierto esos 42 ya le ahorraron a la moral ISR propio en ese y en los dos ejercicios siguientes, ¿cierto? Y aparte de eso, como yo lo acredito, 15 contra 42, SAT, devuélveme mis 27,700 pesos. ¿Qué va a ser un viacrucis? A lo mejor, ¿vale la pena? Por supuesto que lo vale. Ojalá que con esa serie de reflexiones pues cambiemos un poquito la idea, ¿no?, de que son carísimos. Yo creo que no, yo creo que como Lagrimita diría, son bien baratos, ¿no? Qué barato sale un dividendo. Y hacerte una reflexión última, la práctica normal, además de cara, conlleva mucho riesgo, ¿no? Los préstamos a socios que no cumplan ciertos requisitos son dividendos asimilados. Las erogaciones que no sean deducibles y que beneficien a los socios, también la autoridad los puede tildar de dividendos. ¿Dónde están estos? Entre otros, en las diversas fracciones, en las 6 fracciones que tiene el 140 de renta. Prácticas que aunque tú le llames de otra forma, en la realidad la autoridad los asimila a un dividendo como tal, ¿no? Entonces, por favor, con eso concluimos. ¿Cuáles son ya no los mitos, sino las realidades de un pago de dividendos? ¿Me permite disminuir o de plano eliminar, si lo hago totalmente por dividendos, el riesgo de remunerar a los socios mediante otros mecanismos inadecuados, caros y riesgosos? El accionista persona física muy probablemente resulte con saldo a favor. No lo podemos garantizar, porque si el accionista además tiene un salario y arrenda y vende mole los domingos y no sé cuánto, a lo mejor tiene un ingreso tal que aún acreditando eso le resulta pagar. No es regla mágica, pero probablemente lo genere. Volviendo, tercera idea, a la persona moral emisora. Recupera el ISR cubierto por los dividendos mediante el acreditamiento. La moral lo recupera y la física también. Las dos, los mismos 42,000 que se clonaron, ya lo dijimos. Y última idea, yo creo, y eso aunque no es choro, ¿no?, mejora la imagen externa de la empresa al convertirla en un ente que genera utilidades. Insisto, a veces como empresarios no tenemos esa visión de ser buena ante terceros, porque total, en la empresa está el papá y el tío y el primo y después se vuelve un infierno, ¿no? Una verdadera empresa debiera atraer capital externo, y qué mejor forma que mandando señales hacia el exterior. En esta empresa cada año hay dividendos y realmente se pagan. Invitarlos a que estudien el tema de dividendos. Para mi gusto es un tema muy hermoso, apasionante, donde la planeación fiscal la podemos aplicar al 100%. Muy bien, pues hasta aquí termino. Vamos ahora a destinar unos 3 minutitos nada más a preguntas, por favor, si me ayudan las chicas a estar atentos. Alzamos la mano y les llevan el micrófono, por favor. Les pediría respeto por sus compañeros, atención, porque por supuesto lo que preguntemos es importante. Bueno, tardes. Ya tardes, ¿verdad? Ya. Jorge, cuando nos hablas que estos dividendos se reinvierten, se deciden reinvertir en los 30 días, ¿se convierten en capital de aportación para cuando reduzco capital, cuando decido reducir capital, no grave impuesto? Sí, claro, es un aumento de capital. Así de fácil. Un aumento de capital, ya sea, no sé cómo estés, en tu parte fija o en tu parte variable, pero que en efecto será un colchón para que el día de mañana, que por necesidad de no tener tanto capital lo disminuya, esa reducción no me lleve a caer en una quiebra técnica de tener menos capital que el requerido, etcétera, ¿no? Pero así es. Efectivamente, básicamente una ganancia que pagaría impuestos
si la reinvierto en 30 días, ya jugaría lo mismo. Hoy ya no causa impuesto, el ISR, pero sí va a implicar un aumento de capital. Con toda la formalidad, con la pena, vas a tener que hacer un acta de asamblea, vas a tener que protocolizarla si es necesario, vas a tener que mandar a hacer acciones, dárselos, cosas que nunca hacemos, pero es el deber ser. Ante un aumento de capital, te doy tus acciones. Con eso que libraste, hoy no pagas. Pero ¿cuándo vas a pagar? Una de dos. O cuando te dé un dividendo, que ahora sí en lugar de reinvertirlo te lo lleves, claro, o tú ya lo estás previendo. Cuando en otro escenario diga, no te doy dividendo, pero como tengo un capitalote que no necesito, voy a desinflar tantito la pelota y te va una reducción de capital. No es nuestro tema. Pero tú sabes que el 79 de renta, cuando me habla de reducciones de capital, me dice entrar a jugar la cuca, ¿no? Y después, si te acaba la cuca, hay cufín. Entonces, también indirectamente en una reducción pagaría el ISR que hoy no pagué por ser reinversión, ahí lo voy a pagar indirectamente, ¿no? Claro, porque ahí exactamente, ahí la juega la cuca. Todo lo que salga después de la cuca va a agarrar, ¿no? Sí, todo lo que no está cubierto por cuca, dice la ley, es como si fuera un dividendo. Prácticamente es un diferimiento. Y al ser dividendo, me pagas con las reglas de dividendos. ¿De acuerdo? Muy bien. Allá, por favor. Buenas tardes. Hola, contadora, siéntate, por favor. Sí, gracias. Quisiera saber los requisitos que debe tener un comprobante del pago de dividendos. Bueno, la reforma de 2014 establecida en el código estatuye eso, que todo pago que implica una retención debe estar amparado con un comprobante fiscal. Por lo tanto, solo cuando yo te dé un dividendo que provenga de utilidades de 2014 en adelante que hay retención, solo ahí te doy un CFDI timbrado con requisitos. Pero, un segundito, pero si te estoy dando un dividendo de una utilidad que provino de 2013 para atrás, pregunta, ¿tengo que retenerte? No, y al no estar obligado a retenerte, tampoco tengo que expedir yo, persona moral emisora, ningún comprobante fiscal. Esa parte la entiendo en cuanto a los CFDIs, pero específicamente quisiera saber qué requisitos tiene un CFDI que tenga que comprobar dividendos de utilidades 2014 y 15. Es un CFDI normalito, donde simplemente en el concepto le vas a poner dividendos, a más detalle mejor si quieres, ¿no? Dividendos de utilidades de 2014, la retención del 10 se acabó. No hay requisitos particulares, simplemente con que se emita, se timbre, eso es todo, ¿no? Digo, la facturación gratuita del SAT, bueno, la emisión gratuita. Mira, te mentiría. Yo no he tenido necesidad de utilizar aplicación gratuita, no porque ocupe puras de paga, no es payasada, pero no la he usado en cuanto a dividendos, es decir, no te sé así decir a ciencia cierta si realmente tiene esa opción. Debiera tenerla, porque si el SAT no la tiene, pues por Dios, ¿no? Nos arrojamos de cabeza, ¿no? Pero a mí, para darte una respuesta me gusta estar seguro. Yo no lo he visto, pero seguramente tiene la aplicación gratuita, ¿no? Seguramente lo tiene porque es el propio SAT. Y de hecho, muchos packs que yo he visto, eso sí tienen por supuesto la aplicación, donde eso es como cualquier CFDI, donde yo en concepto pongo dividendos, la retención del 10 y se acabó, ¿no? Con eso cumplo la obligación. Está bien, gracias. Gracias a ti. ¿Qué más, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Profesor, en cuanto a la persona física, veíamos que cuando ella declara, puede acreditar los 42.858. Así es. Que había retenido la persona, bueno, que había pagado la persona moral. Sí. Si 2014, el 10% también lo puede acreditar. No, ese 10% dijimos, definitivo. No se acredita, no se recupera en saldo a favor, ni Dios Padre te lo quita. Okay. Eso que te retuvieron. Gracias. ¿Sí? Gracias a ti. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna otra inquietud? ¿Preguntas? ¿Algo más? No me pregunten a qué hora es la comida, eso no se lo sabría responder, ya viene por ahí, pero dime, por favor. Buenas tardes, me surge la duda. Si yo ahorita decreto dividendos, mi empresa es de nueva creación, es 2014, acabo de hacer la declaración. Si yo ahorita hago mi asamblea y decreto el dividendo de 2015 para repartirlo, independientemente de que la persona moral ya pagó impuestos sobre la renta, a la persona física le tengo que retener de todas maneras el 10%. Sí, claro. Definitivamente. ¿Qué más quisiera argumentarte y decirte? No es justo. Vamos, es una disposición legal, ¿no? Independientemente que tengas COFIN o no, le retienes un 10 y la utilidad es de 2014 en adelante. En caso de que se queden las utilidades, porque hasta el momento no se han decretado los dividendos y se quedan para el 2016, igual en el momento en que lo decrete tendría yo que pagar el 10% que no pagué sobre los dividendos del 15
Así los te del esperes 16. 10, 20 años. Nadie te va a librar de eso. Nadie te va a librar. Independientemente del año en que lo hagas, tendrás que retener un 10 si la utilidad viene de dividendos de 2014 en adelante. Así es. Gracias. A ti. Muy bien. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna otra cosa? ¿Inquietudes? Allá, por favor. Jorge, buenas tardes. Hola, contador. En el ejemplo que pusiste del accionista que percibe los dividendos, le sale un impuesto a cargo de 15,000 pesos aproximadamente. Ahí acredito los 42,858. ¿En qué momento reflejo el 10% que se retiene por ser dividendo de 2014? Nunca, no lo olviden, por favor, el 10% retenido es definitivo. No se acredita, no recupera saldo a favor, no nada. Ese golpazo que te dieron te lo llevas a tu casa. No Ok. lo recuperas nunca. Ok. Ahí en el ejemplo se refleja un saldo a favor de 27, pero tendría que considerar los 10,000 de retención que ya enteré. No, contador, es definitivo. Ese no lo recuperas jamás. Jamás se recupera. Sí, por eso, de los 27 que traigo a favor, le resto los 10 y solamente serían 17 a favor. Bueno, o sea, ya un efecto analítico, sí, ¿no? ¿Cuánto realmente me van a tener de saldo a favor? 17 en cuanto a que me retuvieron 10, ¿no? Por análisis, ¿no? Pero en mecánica de cálculo no se acredita jamás, ¿correcto? Ok, gracias. Muy bien, a ti, dime por favor. Buenas tardes. Hola. Una empresa que va a distribuir dividendos del ejercicio 2013, tenemos liquidez, se va a celebrar la asamblea, hay CUFIN, pero uno de los socios es extranjero. ¿Hay retención o no hay retención? Si es de 2013, ¿hay retención para quien sea? No importa. No importa. No importa, no por tener ojito verde y güerito, Órale. le retenemos o no. Trato igual con Cero. todo, ¿no? No me despelucas a nadie. Ok, gracias. ¿Sí? A ti. ¿Algo más? Bueno, pues si no tiene nada, vamos con esa pregunta y nos vamos. Se comentó el caso de los accionistas que reciben préstamos que podría ser considerado como dividendos. Correcto. Al revés, en el caso del accionista mayoritario, que por falta de liquidez de la empresa y la falta de obtener un préstamo bancario, le presta a la empresa dinero y recibe intereses. ¿Esos intereses pueden ser considerados como dividendos? Sí, claro, a eso se refiere justamente. A eso se refiere, ¿no? Perdón, no puede ser considerado una situación legal de ser yo presto dinero a la empresa y tengo un contrato de mutuo por el cual recibo intereses. Bien. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Vas a pactar un interés? Voy a pactar un interés. ¿Ese interés es de mercado? Si es interés de ¿Y realmente se lo vas a pagar? y realmente se lo voy a pagar. Pues no Se lo pasa nada. facturo. ¿Y antes de un año le vas a pagar el capital? A veces no, porque no hay Ahí liquidez está, suficiente. ¿no? Entonces, ojo, no me da el tiempo para profundizar, pero para que un interés sea asimilado a dividendos, para que no sea asimilado a dividendos debe cumplir 3 características. Pactar un interés de mercado, que tenga que ver con la naturaleza de la operación de la empresa, y que realmente se lo pagues el interés, y que realmente eso, antes de un año, pagues el capital. Si falta alguno de esos factores, por muy cubierto que estés con contrato, desafortunadamente, la autoridad ante una revisión lo puede tildar de dividendo. Es lo malo. Digo, yo sé, contador, que el caso que me compartes es real y no estás evadiendo nada, pero por justos pagan ¿por qué? Ya no me sé dichos, pero me encanta, ¿no? Eso, me entendiste la idea, ¿no? Por unos pagan otros, donde entonces, al final del día, por mala práctica de algunos, pues nos cierran el campo a otros, ¿no? Como tal, ¿sí? Muy bien, sí. En el caso del decreto del pago de dividendos, en el caso de que la asamblea decida que se pague el dividendo, por ahí el accionista minoritario que no está de acuerdo y quiere que se le pague el dividendo, ¿se le puede obligar a que invierta o se tiene que pagar su participación? En la asamblea se destina o se dice cuál es el destino. El destino es, no se va a distribuir a nadie, ¿no? Él por minoría puede ejercer su derecho, sí, hay un derecho que se llama las minorías y tendrá que ventilar ante un juez y hacer ver que aunque es minoría tiene derecho, bla, 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 y es un procedimiento judicial. Una de dos, o lo llevas a cabo de esa forma, o más sano, pues por lo sano, ¿no? Oye, pues te lo doy total si no me descapitaliza, o te obligo a que lo reinviertas porque necesitamos, o de plano, mira, pues eres así, te pago tu dividendo, tu capital y mejor ahí nos vemos, ¿no? De una vez córrelo, contador, no sé, ¿no? Digo, sería ver el escenario, ¿sale?
Muy bien, vamos allá y ahora sí ya, por respeto también a su siguiente presentación, ahí nos detenemos. Sí. Una pregunta rápida. Buenas tardes, contador. Hola, buenas tardes. Este tema que está viendo ahorita, lo de la CUFIN y lo de la FIN, ¿únicamente es para las sociedades, las dos primeras sociedades que comentó? No, toda persona moral, sea sociedad mercantil de capitales o de personas, tiene obligación de llevar la CUFIN. Es una SDRL. También. También tiene que llevar esto. Y el socio capitalista también, en dado caso. Sí, claro. Todo el tratamiento. Así es. Yo te invitaría a que no lo veas como, híjole, yo no la hacía, qué carga. Al contrario, aprovecha todas estas ventajas y tradúcelas en un beneficio a tu accionista. Gracias. Sí, gracias a ti. Muy bien, contadores, pues yo estuve muy a gusto, trabajé muy a gusto con ustedes. Ojalá haya dejado algo de utilidad. Muchas gracias, muy bonita tarde. Gracias, qué amables. Muchas gracias. Gracias.